La última nota del pianista. Sinopsis. En la vibrante ciudad de Nueva Orleans, donde la música fluye como un río y la esencia del jazz impregna el aire, se encuentra Andrei Lacroix, un prodigioso pianista con un talento inigualable. Su vida parece ser una melodía perfecta hasta que una noche, tras un misterioso concierto, recibe una partitura anónima que cambiará su destino para siempre. La partitura lleva el nombre de La última nota, una composición enigmática que despierta en Andrei emociones enterradas y secretos oscuros. A medida que se sumerge en la música, descubre conexiones con su pasado que creía olvidadas, destapando una red de intrigas y traiciones que se tejen a su alrededor. Mientras intenta descifrar el origen de la partitura, Andrei se ve envuelto en un torbellino de emociones, enfrentándose a decisiones difíciles y desentrañando una trama que involucra amores perdidos, rivalidades musicales y oscuros secretos familiares. Cada nota tocada lo acerca a la verdad, pero también a un peligro que amenaza con silenciar su música para siempre. La última nota del pianista es una cautivadora novela que fusiona la pasión por la música, el suspenso y la búsqueda de la verdad en un viaje emocional que lleva al lector a través de los rincones más íntimos del corazón humano y del fascinante mundo del jazz. ¿Podrá Andrei descifrar la última nota y encontrar la armonía perdida en su propia vida? Andrei Lacroix se sentó frente al piano de cola en el rincón sombreado del Blue Harmony Jazz Club, su santuario en la bulliciosa Nueva Orleans. La tenue luz del club iluminaba las teclas del piano, y los murmullos de la multitud se desvanecían cuando sus dedos se posaban sobre las teclas. La música fluía de él como un río, una mezcla de notas que parecían bailar en el aire. Andrei cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente melódica que él mismo creaba. Los acordes vibraban en el ambiente, fusionándose con el humo del cigarro y el aroma de los licores exóticos. Al concluir la última pieza, la audiencia estalló en aplausos. Andrei asintió agradecido y se levantó, con la mirada fija en el público. Entre los rostros sonrientes y las palmas entusiastas, una figura enigmática se le acercó, deslizando una partitura sobre el piano. «Para ti, Andrei», dijo una voz suave, apenas audible sobre la música ambiente. La partitura llevaba el título «La última nota». Intrigado, Andrei examinó las notas impresas en el papel, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal. No reconoció al remitente, pero algo en la partitura resonó en lo más profundo de su ser. La melodía era melancólica y misteriosa, como un eco de recuerdos olvidados. Decidió interpretarla en el acto, dejando que sus dedos se deslizaran sobre las teclas con una destreza única. La audiencia quedó envuelta en la magia de la música, pero para Andrei, esa partitura desencadenaría una sinfonía de eventos que cambiarían su vida para siempre. La última nota resonó en el Blue Harmony Jazz Club como un susurro perdido en el viento de la noche. Cuando la música se desvaneció, un silencio tenso se apoderó del lugar. Los ojos de Andrei buscaron la figura enigmática que le entregó la partitura, pero había desaparecido entre las sombras. Intrigado y con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo, Andrei cerró el piano. Los murmullos de la multitud volvieron a llenar el espacio, pero él permanecía absorto en sus pensamientos. La partitura en sus manos parecía ser más que solo notas en papel, era un misterio que aguardaba ser desentrañado. Decidió llevar consigo la partitura, como si fuera un tesoro preciado. Al salir del club, las luces de neón destellaban en las húmedas calles de Nueva Orleans. El sonido distante de trompetas y el suave repiqueteo de la lluvia crearon una sinfonía urbana a su alrededor. Andrei caminó bajo el paraguas de la noche, perdido en sus pensamientos. A medida que exploraba la partitura en casa, comenzó a notar detalles intrigantes. No solo era una composición musical, estaba impresa en un papel antiguo con bordes desgastados, como si hubiera sido rescatada del olvido. Las notas estaban acompañadas por una letra sutil, escrita con una elegancia que recordaba a tiempos pasados. La melodía de La última nota se convirtió en la banda sonora de sus días y noches. Cada vez que tocaba las teclas, sentía que la música lo transportaba a un lugar perdido en el tiempo. Sin embargo, también despertó una serie de sueños inquietantes y visiones fugaces que perturbaban su tranquilidad. Intrigado por el origen de la partitura, Andrei inició una búsqueda que lo llevó a sumergirse en los callejones del pasado. Con cada pista que descubría, la trama se volvía más enredada y las conexiones más misteriosas. ¿Quién era el compositor de La última nota? ¿Y por qué parecía haber desenterrado secretos enterrados en las sombras de su propia historia?
La respuesta estaba más cerca de lo que él imaginaba, esperando ser revelada en las páginas en blanco de la partitura y las notas finales de una melodía que resonaría en lo más profundo de su alma. A medida que Andrei profundizaba en la búsqueda de la verdad detrás de la última nota, descubría capas ocultas de su propia existencia. La partitura actuaba como un portal a su pasado, desencadenando memorias olvidadas y revelando conexiones que habían permanecido enterradas en las sombras del tiempo. Las investigaciones lo llevaron a lugares inesperados, archivos polvorientos, antiguas salas de conciertos y la mansión de una familia de la alta sociedad de Nueva Orleans. En cada rincón, encontraba fragmentos de una historia que parecía entrelazarse con la suya de maneras incomprensibles. Entre las páginas de un diario antiguo descubrió las palabras de un amor perdido, una melodía que había sido el eco de un romance truncado por circunstancias desconocidas. En las esquinas borrosas de fotografías en blanco y negro, reconoció rostros que le resultaban familiares pero lejanos, como sombras de un tiempo que se resistía a ser recordado. La música de La última nota se convirtió en su guía a través de este laberinto de recuerdos, llevándolo a momentos de alegría y dolor. Cada vez que tocaba las teclas, parecía abrir una puerta al pasado, como si las notas fueran las llaves que desbloqueaban los secretos que habían permanecido sellados durante décadas. El misterio también despertó la atención de otros, aquellos que tenían sus propios motivos para descubrir la verdad detrás de la partitura. En las sombras, una figura desconocida observaba los movimientos de Andrei, y las tensiones crecían a medida que el pasado y el presente se entrelazaban de formas impredecibles. Con cada nota tocada, Andrei se acercaba no solo al final de la melodía, sino también al desenlace de su propia historia. ¿Podría encontrar la armonía perdida en las notas finales de La última nota? ¿O sería arrastrado por las corrientes tumultuosas de un pasado que se resistía a ser olvidado? El piano se convirtió en su confidente y cómplice en este viaje, una travesía que lo llevaría a enfrentarse a las sombras de su propia vida en busca de redención y verdad. El tiempo parecía diluirse mientras Andrei se sumergía más profundamente en la búsqueda de la verdad. La partitura, ahora desgastada por el constante contacto con sus manos, se había convertido en un mapa musical que guiaba su odisea personal. Cada acorde resonaba con la intensidad de un secreto a punto de ser revelado. Siguiendo las pistas, Andrei llegó a una mansión de aspecto majestuoso que se alzaba en el corazón de Nueva Orleans. La estructura exudaba un aura de misterio, con sus ventanas oscurecidas y su jardín cubierto por las sombras de la noche. Era la residencia de la familia de la Croix, un linaje enraizado en la historia de la ciudad. Con determinación, Andrei cruzó las puertas de la mansión, donde las sombras antiguas parecían danzar en los pasillos. Al explorar habitaciones empolvadas y corredores silenciosos, descubrió un piano de ébano en una sala olvidada. Allí, entre partituras amarillentas, encontró la continuación de La última nota. La melodía evolucionó, revelando nuevos matices de la historia de los Delacroix. Descubrió amores prohibidos, traiciones familiares y los ecos de un pasado que había marcado la línea del tiempo de la familia. Cada acorde contaba la historia de un pianista prodigioso de la generación anterior, cuyo destino se entrelazaba inextricablemente con el suyo. A medida que Andrei avanzaba en la interpretación de la partitura, las sombras que acechaban en la mansión se materializaron en figuras familiares. Rostros que él había visto en fotografías y en sueños se enfrentaban a él, revelando la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Las revelaciones resonaban en las paredes de la mansión como un eco del pasado. Secretos enterrados salieron a la luz, y la conexión entre Andrei y los Delacroix se reveló como un hilo invisible que había tejido sus destinos desde generaciones atrás. La última nota del pianista anterior, un antepasado de Andrei, había quedado suspendida en el tiempo, esperando ser completada. Ahora, con la partitura en sus manos y su corazón palpitando al ritmo de la verdad, Andrei se preparó para enfrentar las decisiones finales que lo llevarían a la resolución de la sinfonía que había marcado su vida. En la penumbra de la mansión de la Croix, la música resonó, mezclándose con los susurros del pasado y la promesa de un futuro en el que la última nota, finalmente, encontraría su lugar en la melodía eterna del tiempo. La sala se llenó de una armonía que parecía trascender el tiempo. Andrei, con los dedos danzando sobre las teclas del piano, se sumergió en la culminación de la melodía. Cada nota era un eco de los secretos revelados, una respuesta a las preguntas que habían perseguido su existencia. A medida que la música fluía, las sombras que lo rodeaban parecían disolverse. Los Delacroix del pasado y del presente se reunieron en torno al piano, sus rostros reflejando una mezcla de nostalgia y redención.
La mansión resonó con la poderosa fusión de las generaciones, como si el pasado y el presente estuvieran destinados a converger en este momento único. En el clímax de la melodía, la última nota se deslizó de las teclas de Andrei como un suspiro. El silencio que siguió fue profundo y significativo. El peso de los secretos compartidos y la comprensión recíproca llenaron la habitación. Frente al piano, Andrei se encontró con los ojos de aquellos que habían sido testigos de su viaje. La figura enigmática que le entregó la partitura emergió de las sombras, revelándose como un familiar perdido en el tiempo, un guardián de la historia de la Croix. Has desenterrado la verdad, Andrei. Has completado la sinfonía que se perdió en el eco de los años, dijo la figura, con una mezcla de gratitud y paz. La conexión entre las generaciones se manifestó de una manera que trascendía las palabras. Las tensiones familiares, las tragedias y las decisiones difíciles encontraron su resolución en la música que fluía en la sala, como si el poder sanador de la melodía hubiera tejido una red de redención sobre la familia de la Croix. Con un gesto de despedida, las sombras del pasado se desvanecieron gradualmente, dejando a Andrei solo en la sala iluminada por el resplandor de la luna. Sintió un profundo agradecimiento por el viaje que lo llevó a descubrir su legado, una herencia musical y emocional que ahora llevaría consigo. El piano, testigo silencioso de la historia, esperaba en la penumbra, listo para resonar con nuevas melodías y las huellas de la vida que continuaba. Con la partitura guardada como un tesoro preciado, Andrei se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que la última nota del pianista anterior se había convertido en el primer acorde de su propia sinfonía. La ciudad de Nueva Orleans se extendía ante Andrei como un lienzo nocturno, iluminado por las luces parpadeantes y el eco de la música que fluía por sus calles. La brisa cargada de misterio acariciaba su rostro mientras salía de la mansión de la Croix, llevando consigo la resonancia de la verdad descubierta. Con cada paso, las notas de la última nota se desvanecían en la distancia, pero su eco persistía en el corazón de Andrei. La experiencia había transformado no solo su comprensión del pasado, sino también su conexión con la música y su propio ser. La melancolía de las teclas se mezclaba con un sentido de liberación, como si las cadenas del tiempo se hubieran desatado. Decidió regresar al Blue Harmony Jazz Club, donde todo comenzó. Al entrar, el cálido murmullo de la multitud y el suave jazz que emanaba del escenario le dieron la bienvenida. Se acercó al piano de cola, sintiendo la familiaridad de las teclas bajo sus manos. Esta vez, sin partitura ni guía, dejó que la música fluyera desde lo más profundo de su ser. Improvisó, fusionando las emociones de su viaje en cada acorde. La audiencia se sumió en la magia de su interpretación, sin saber que estaban siendo testigos de la culminación de una búsqueda personal. Al finalizar su actuación, el aplauso resonó en el club. Andrei se levantó, agradeciendo con una inclinación, pero su mirada se perdió en el horizonte de las teclas. En ese momento, comprendió que la música no solo era una expresión artística, sino también un medio para explorar las profundidades de la existencia humana. La noche continuó con jazz y risas, pero Andrei llevaba consigo la certeza de que su historia no terminaba aquí. Cerró los ojos, sumergiéndose en la melodía interna que siempre lo acompañaría. En cada nota, encontró la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la vida misma era una composición en constante evolución. Y así, la ciudad de Nueva Orleans se convirtió en el escenario de su propia sinfonía, con cada callejón y cada rincón resonando con la música de un pianista cuyo viaje había trascendido las barreras del tiempo y el espacio. La última nota del pianista anterior se había desvanecido, pero la música de Andrei continuaba, una melodía eterna que se tejía en el tejido mismo de la vida. Los días pasaron en un ritmo constante, y Andrei se sumergió en una nueva fase de su vida. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en su refugio, un lugar donde la música fluía como un río constante, alimentando su alma con cada acorde. La melodía de su piano se fusionaba con los recuerdos del pasado y la promesa del futuro. A medida que la noticia de su talento y la historia detrás de la última nota se extendieron, el club se llenó de aquellos que buscaban no solo música, sino también la magia de una historia única. Andrei se convirtió en una figura icónica en la escena musical de Nueva Orleans, y su piano resonaba con la diversidad de la vida que la ciudad abrazaba. Sin embargo, la trama aún tenía cabos sueltos. La figura enigmática que le entregó la partitura seguía siendo un misterio sin resolver. ¿Quién era realmente, y cuál era su conexión con la historia de la Croix? Estas preguntas seguían flotando en el aire, como notas suspendidas en el compás de la vida de Andrei. Un día, mientras tocaba en el club, una presencia familiar se materializó entre la multitud.
Era un miembro perdido de la familia Delacroix, alguien cuyo linaje había sido borroso en las sombras del pasado. La reunión fue emotiva, con abrazos que trascendían las décadas de separación. Juntos, compartieron más capítulos de la historia familiar, desenterrando secretos que aún quedaban por descubrir. La conexión entre ellos se fortaleció, y Andrei se dio cuenta de que su viaje no solo había sido personal, había sido una búsqueda que había reunido a una familia separada por el tiempo y las circunstancias. En el corazón de Nueva Orleans, la ciudad que había sido testigo de tantas historias, la familia Delacroix se reunió para celebrar la reconciliación y la continuidad de su legado musical. La mansión, que una vez estuvo envuelta en sombras, se iluminó con la risa y la música que fluía desde su interior. En ese momento de unión y armonía, Andrei sintió que la última nota del pianista anterior no solo había completado su sinfonía, sino que también había dado inicio a una nueva melodía que resonaría a través de las generaciones. La música, como el hilo conductor de la vida, tejía historias entrelazadas que se desplegaban en la trama eterna del tiempo. Y así, con cada acorde, la ciudad de Nueva Orleans se convirtió en un escenario donde las historias se entrelazaban, las melodías se fusionaban y la música continuaba su danza eterna, como un reflejo del inagotable flujo de la vida misma. Las noches en Nueva Orleans adquirieron un tono especial, impregnadas de la magia que solo la música y las historias compartidas podían crear. Andrei se convirtió en un faro de inspiración, no solo para aquellos que buscaban la melodía de la última nota, sino también para músicos y almas perdidas que encontraron en su piano un refugio para sus propias historias. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en un punto de encuentro donde las notas se tejían en conversaciones interminables y donde las canciones de la ciudad se convertían en parte de una sinfonía colectiva. La audiencia se convirtió en una comunidad unida por el amor a la música y la apreciación de la riqueza de las experiencias compartidas. La figura enigmática que le entregó la partitura finalmente se reveló como un pariente lejano que, al igual que Andrei, había sentido la llamada de la música y la necesidad de desentrañar los secretos familiares. Juntos, exploraron nuevas composiciones que fusionaban las tradiciones del pasado con las vibraciones contemporáneas, creando una nueva historia musical para los Delacroix. A medida que el tiempo avanzaba, la ciudad abrazaba la sinfonía de la vida, donde cada nota era un recordatorio de la capacidad de sanar, unir y renovar. Andrei se encontró a sí mismo no solo como un intérprete excepcional, sino también como un guardián de las historias que hacían vibrar las calles adoquinadas de Nueva Orleans. La última nota del pianista anterior se convirtió en un eco perdurable, recordándoles a todos que la música no solo residía en las teclas del piano, sino en las conexiones humanas, en las risas compartidas y en la belleza de vivir en armonía con el pasado y el presente. Con el piano como su guía, Andrei continuó su viaje musical, explorando nuevas melodías y desafiando los límites de la creatividad. La ciudad, con su alma vibrante, se convirtió en el escenario infinito donde las historias se entrelazaban y la música persistía como un testamento eterno a la capacidad de redimir, unir y transformar. Y así, la Sinfonía de Nueva Orleans continuó, llevando consigo la melodía que resonaba en cada rincón de la ciudad, como un tributo a la infinita capacidad de la música para dar forma a nuestras vidas y conectar los hilos del tiempo en una danza eterna. En cada acorde, Nueva Orleans seguía siendo la musa que inspiraba las notas de la vida de Andrei. A medida que los años pasaban, el Blue Harmony Jazz Club se convirtió en un faro de creatividad y comunidad. Músicos de todos los rincones se unían para compartir historias a través de la música, y la ciudad, con sus calles animadas y su espíritu inquebrantable, se erigía como una caja de resonancia para las experiencias compartidas. Andrei, en su papel de maestro de ceremonias, continuaba explorando nuevas composiciones que fusionaban las raíces del jazz con influencias contemporáneas. La música, como un río constante, fluía desde sus manos, llevando consigo la esencia de las historias vividas y los secretos compartidos. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en una institución venerada, un lugar donde las generaciones futuras buscarían la inspiración y el eco de las historias que habían dejado una huella indeleble en la ciudad. La última nota del pianista anterior había desencadenado un legado musical que resonaría por generaciones. La figura enigmática, ahora revelada como un pariente de la familia Delacroix, se convirtió en un compañero constante de Andrei. Juntos, exploraron nuevos horizontes musicales y compartieron la dicha de tejer nuevas historias en el vasto tapiz de Nueva Orleans. Con el tiempo, Andrei también encontró amor en los recovecos de la ciudad. Una pianista talentosa, cuyas melodías se entrelazaron de manera armoniosa con las suyas, se convirtió en su compañera de vida.
Juntos, crearon una sinfonía personal que reflejaba la magia y la belleza de su conexión. A medida que la música seguía siendo el hilo conductor de su vida, Andrei no pudo evitar reflexionar sobre el significado de su viaje. La última nota del pianista anterior no solo había desenterrado secretos familiares, sino que también había marcado el comienzo de una nueva era para él y para Nueva Orleans. En las noches estrelladas, cuando la ciudad se sumía en la quietud, Andrei se sentaba frente al piano y dejaba que sus dedos bailaran sobre las teclas. La música, siempre evolucionando, era su manera de expresar gratitud por las historias vividas y la promesa de las que estaban por venir. Así, la Sinfonía de Nueva Orleans persistió, cada nota resonando como un tributo a la capacidad del arte para transformar, sanar y unir. La ciudad, con su espíritu eternamente vibrante, se convirtió en el escenario donde las melodías del pasado y del presente convergían, creando un eco inolvidable en la vastedad del tiempo. Y en el corazón de esa sinfonía eterna, Andrei, el guardián de las historias entrelazadas, continuó tocando su piano, tejiendo un legado musical que perduraría mucho después de que la última nota del pianista anterior se hubiera desvanecido en la brisa nocturna. Los años pasaron como las estaciones en Nueva Orleans, y la vida de Andrei continuó siendo una vibrante sinfonía en la ciudad que amaba. El Blue Harmony Jazz Club se había convertido en una institución cultural, un crisol de creatividad donde músicos jóvenes buscaban la tutela de Andrei y compartían el escenario con veteranos que aún vibraban con la magia del jazz. La figura enigmática, ahora un colaborador cercano y amigo leal, se había convertido en parte integral de la historia musical de Andrei. Juntos, exploraron nuevas composiciones y llevaron la música de Nueva Orleans a audiencias más amplias. La familia de Lacroix, reunida en torno a la música, creció y se multiplicó, extendiendo sus raíces en la tierra que los vio florecer. Andrei, ahora venerado como un maestro del jazz, no olvidó las lecciones de su propio viaje. La última nota del pianista anterior había desencadenado un torrente de cambios en su vida y en la ciudad misma. A través de la música, había encontrado la redención, la conexión y la posibilidad de forjar un nuevo camino. En una noche especial, cuando la ciudad estaba impregnada de la calidez de las luces de gas y el jazz flotaba en el aire, Andrei decidió rendir homenaje a su viaje. Organizó un concierto extraordinario en el Blue Harmony Jazz Club, invitando a músicos de todas partes para unirse a él en el escenario. La velada fue una oda a la música, una celebración de las historias compartidas y de la capacidad del arte para transformar vidas. Desde las teclas de su piano, Andrei guió la improvisación colectiva, fusionando estilos y narrativas en una armonía única. La ciudad se convirtió en un testigo silencioso de la conexión universal que la música podía crear entre las almas. En el clímax de la noche, cuando la audiencia estaba envuelta en la magia del momento, Andrei tocó una composición especial, la última nota. La melodía que había desenterrado secretos, unido generaciones y marcado el comienzo de su propia travesía resonó en el club con una intensidad renovada. Al finalizar la última nota, el público estalló en aplausos. Andrei, con humildad y gratitud en su mirada, se levantó y saludó a la multitud. En ese momento, sintió que la última nota del pianista anterior no era solo el final de una historia, sino el inicio de una legendaria tradición musical que trascendería las fronteras del tiempo. Y así, la Sinfonía de Nueva Orleans persistió, llevando consigo las melodías imperecederas de vidas entrelazadas. Andrei, el custodio de la música y las historias compartidas, continuó siendo el faro que guiaba a las almas en busca de su propia conexión con la eterna danza de la ciudad y su música. El concierto extraordinario marcó un hito en la vida de Andrei, pero también simbolizó el inicio de un nuevo capítulo para la ciudad de Nueva Orleans. La música, con su capacidad única para unir a las personas, se convirtió en un vínculo aún más fuerte entre las comunidades diversas que poblaban la ciudad. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en un santuario donde músicos de todas las edades y géneros se encontraban, intercambiando historias y creando colaboraciones que desafiaban las fronteras musicales. La magia de la última nota del pianista anterior se multiplicó a medida que nuevas melodías se tejían en la rica tradición del jazz de Nueva Orleans. Andrei, ahora más que un músico consumado, se convirtió en un mentor respetado. Su sabiduría musical y su habilidad para unir a las personas a través de la música le otorgaron un estatus legendario. Sin embargo, mantuvo su humildad y recordó constantemente las lecciones aprendidas en su propia travesía. La ciudad, que había sido testigo de tantas historias, se transformó en un crisol de creatividad y amor compartido. La música resonaba en las calles adoquinadas, en los callejones escondidos y en los corazones de aquellos que se dejaban llevar por la magia de Nueva Orleans.
Con el paso del tiempo, la figura enigmática que había desencadenado todo este viaje reapareció. Esta vez, no como un misterio sin resolver, sino como un guardián de la llama musical que ardía en cada rincón de la ciudad. Juntos, Andrei y su pariente exploraron nuevos horizontes musicales y aseguraron que la última nota del pianista anterior continuara vibrando en el corazón de Nueva Orleans. La ciudad se convirtió en un faro cultural, atrayendo a amantes de la música de todo el mundo. El Blue Harmony Jazz Club se erigió como un templo donde las melodías trascendían el tiempo y las barreras, recordando a todos que la música era el lenguaje universal que podía tejer historias inolvidables. En una noche especial, cuando la ciudad estaba envuelta en la bruma de la historia y la melodía flotaba en el aire, Andrei se sentó una vez más frente a su piano. Con una sonrisa de satisfacción y gratitud, dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas, dando vida a una nueva composición que capturaba la esencia cambiante de Nueva Orleans y la eternidad de la música que la habitaba. Y así, la Sinfonía de Nueva Orleans continuó su danza eterna, cada nota resonando como un tributo a las historias compartidas y a la capacidad de la música para unir corazones y trascender las limitaciones del tiempo. Andrei, el maestro de ceremonias de esta sinfonía, miró hacia el horizonte de notas infinitas, sabiendo que la música nunca dejaría de ser la fuerza que sostenía los hilos del pasado, presente y futuro en la maravillosa ciudad de Nueva Orleans. En cada acorde, la Sinfonía de Nueva Orleans continuó su evolución, llevando consigo las historias entrelazadas que habían dejado una marca indeleble en la ciudad. El Blue Harmony Jazz Club se mantuvo como el epicentro de la creatividad, donde las notas de jazz fluían como un río perpetuo, alimentando el alma de la comunidad. La figura enigmática y Andrei, unidos por la pasión por la música y la conexión con el pasado, se embarcaron en proyectos que trascendían las fronteras del tiempo. Juntos, exploraron nuevas formas de fusionar la rica herencia musical de Nueva Orleans con las corrientes contemporáneas, creando un legado que resonaría por generaciones. La ciudad, ahora más viva que nunca, abrazó su identidad musical única. La cultura del jazz se expandió más allá de las fronteras geográficas, atrayendo a artistas de todo el mundo. Nueva Orleans se convirtió en un faro cultural, donde la música era celebrada como un tesoro colectivo que unía a las personas a través de las eras. Andrei, aunque venerado como una leyenda viviente, nunca dejó que la fama nublara su conexión con la esencia misma de la música. Cada vez que se sentaba frente al piano, era como un viaje a través del tiempo, recordándole a todos que, sin importar cuán lejos llegaran, las raíces musicales siempre se extendían hacia el pasado. En una noche especial, cuando la ciudad celebraba un aniversario significativo, se llevó a cabo un evento monumental en el Blue Harmony Jazz Club. Músicos de renombre mundial se unieron a Andrei para rendir homenaje a la rica tradición musical de Nueva Orleans. La música fluía como un río de emociones, conectando a artistas de diferentes generaciones en una sinfonía de colaboración única. La última nota del pianista anterior, aunque originada en las sombras del pasado, se había convertido en la luz que guiaba a la ciudad hacia el futuro. Andrei, con su piano como un puente entre las eras, lideraba la orquesta que narraba la historia en constante evolución de Nueva Orleans. La ciudad, con sus callejones impregnados de historia y sus plazas llenas de melodías, seguía siendo un testamento a la capacidad de la música para unir a las personas en una danza intemporal. Las notas vibraban en el aire, contando historias de amor, pérdida, resiliencia y celebración. En ese momento culminante, con el Blue Harmony Jazz Club resonando con la vibrante sinfonía, Andrei se sintió satisfecho. La última nota del pianista anterior, que una vez había desenterrado secretos y unido a una familia a lo largo del tiempo, ahora era un eco eterno que se elevaba desde las teclas de su piano. Y así, la Sinfonía de Nueva Orleans continuó su marcha, llevando consigo la melodía de la vida que se desplegaba en cada esquina de la ciudad. Andrei, el guardián de las historias entrelazadas, siguió siendo el faro que guiaba a las almas hacia la maravillosa danza de la música y la eternidad de Nueva Orleans. Con el tiempo, la figura enigmática y Andrei decidieron expandir su legado más allá de las fronteras de Nueva Orleans. Juntos fundaron una fundación dedicada a preservar y promover la riqueza musical de la ciudad. La fundación se convirtió en un faro de educación musical, ofreciendo becas a jóvenes talentosos y organizando eventos para difundir la magia del jazz. La notoriedad de Nueva Orleans como un centro musical creció, atrayendo a artistas de todo el mundo que buscaban sumergirse en la autenticidad de su escena musical. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en un lugar sagrado para músicos y amantes del jazz, donde las leyendas se presentaban junto a los artistas emergentes, creando una comunión única de sonidos. Andrei, con el tiempo,
compartió la dirección artística del club con músicos talentosos que habían sido guiados por su influencia. La ciudad, bajo su liderazgo, se convirtió en un epicentro global de la música, recordando al mundo la capacidad de la melodía para construir puentes entre las culturas y las generaciones. La figura enigmática, aunque envejecida por el tiempo, seguía siendo un pilar de inspiración. En un emotivo acto, anunció que había completado la composición final que había comenzado tantos años atrás, La Última Nota. La pieza, una obra maestra que encapsulaba la historia y el espíritu de Nueva Orleans, se convirtió en un regalo atemporal para la ciudad y el mundo. En una noche especial, el Blue Harmony Jazz Club se llenó de la anticipación de la presentación de la última obra de la figura enigmática. Los músicos se reunieron, la audiencia esperaba con aliento contenido, y la ciudad entera parecía sostener su respiración en expectación. La melodía comenzó, resonando con la profundidad de la experiencia compartida y la riqueza de la vida en Nueva Orleans. Era una sinfonía que trascendía el tiempo, fusionando las notas del pasado, presente y futuro en una obra maestra que sería recordada por generaciones. Al finalizar la interpretación, la figura enigmática se levantó, la mirada llena de satisfacción. Sabía que su obra había cumplido su propósito, unir a la ciudad y transmitir la esencia misma de su espíritu musical. Con una sonrisa serena, se retiró de la luz del escenario, dejando que las notas de La Última Nota se desvanecieran en la oscuridad, pero perdurando como un eco eterno. La ciudad, aunque siempre cambiante, continuó siendo un faro de música y cultura. La Sinfonía de Nueva Orleans, alimentada por las historias entrelazadas, las melodías compartidas y la magia atemporal de su música, siguió resonando a través de los años. Y así, la última nota del pianista anterior y la melodía de Andrei se fusionaron en la corriente eterna de la música de Nueva Orleans. En el rincón más antiguo del Blue Harmony Jazz Club, el piano aguardaba, listo para recibir nuevas historias, nuevas melodías y nuevos guardianes que continuarían la legendaria sinfonía de la ciudad. La figura enigmática, sintiendo que su misión estaba completa, se retiró silenciosamente de la escena, dejando a Andrei como el guardián principal de la ciudad y su música. En honor a la figura que lo había inspirado, Andrei decidió dedicar una noche especial en el Blue Harmony Jazz Club para rendir homenaje a su legado. La noche estaba llena de emociones encontradas. Músicos de renombre, amigos y amantes de la música se reunieron para celebrar la influencia duradera de la figura enigmática. En el escenario, Andrei abrió la velada con una emotiva interpretación de La Última Nota, rindiendo tributo a la obra maestra que había desencadenado una cadena de eventos extraordinarios. La ciudad, vibrante y llena de vida, se sumió en una profunda conexión con su historia musical. La melodía resonaba en cada rincón, como un recordatorio constante de la capacidad de la música para unir a las personas y trascender el tiempo. A medida que la noche avanzaba, músicos de todas las edades y géneros se unieron en el escenario, interpretando canciones que reflejaban la diversidad y la riqueza cultural de Nueva Orleans. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en un escenario de colaboración única, donde las notas de diferentes épocas y estilos se entrelazaban, creando una sinfonía ecléctica que era un reflejo perfecto de la ciudad misma. La figura enigmática, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada acorde, en cada risa compartida y en cada lágrima de emoción. La ciudad, agradecida por la influencia perdurable de aquel que había iniciado todo, se unió en una ovación de reconocimiento y gratitud. Al final de la noche, mientras la música se desvanecía en el aire, Andrei se encontró nuevamente frente al piano. Miró alrededor, absorbiendo la energía de la ciudad que lo había acogido y que había sido testigo de su viaje extraordinario. Cerró los ojos y dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas, creando una melodía improvisada que capturaba la esencia misma de Nueva Orleans. En ese momento, la ciudad pareció respirar con la música, como si la sinfonía de Nueva Orleans hubiera alcanzado un momento de plenitud. Andrei, el último maestro de ceremonias, había asumido el papel de guía de la ciudad a través de las vibrantes corrientes de la música. La última nota del pianista anterior, ahora un eco eterno en el tejido mismo de la ciudad, había dejado su marca. La sinfonía continuaba, llevando consigo las historias entrelazadas, las melodías compartidas y la magia inextinguible de Nueva Orleans. Y en cada rincón del Blue Harmony Jazz Club, la melodía persistía, recordando a todos que la música era un regalo atemporal que conectaba los corazones y trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. Las estaciones siguieron cambiando en Nueva Orleans, pero la música, arraigada en la esencia misma de la ciudad, continuó su danza eterna.
Andrei, el custodio de la sinfonía, se comprometió a preservar y enriquecer la herencia musical de Nueva Orleans. El Blue Harmony Jazz Club, ahora imbuido con la historia de la última nota del pianista anterior y las vivencias de Andrei, seguía siendo un faro cultural para músicos de todas partes. La ciudad se convirtió en un destino esencial para aquellos que buscaban sumergirse en la riqueza del jazz y la magia de Nueva Orleans. La figura enigmática, aunque ausente físicamente, vivía en la memoria de la ciudad y en cada acorde que resonaba en el club. Andrei, a medida que envejecía con gracia, compartió su conocimiento con las generaciones más jóvenes. Creó programas educativos para preservar la tradición musical y para inspirar a nuevos músicos a escribir sus propias historias. El Blue Harmony Jazz Club se convirtió en una academia donde la pasión y el aprendizaje se entrelazaban, creando una red de conexiones musicales que se expandía más allá de las fronteras. En una ocasión especial, se inauguró un monumento en la ciudad en honor a la figura enigmática. Un piano de bronce, eternamente con las teclas presionadas por un invisible pianista, se erigió como un símbolo de la influencia perdurable de aquel que había desencadenado el renacimiento musical de Nueva Orleans. El Blue Harmony Jazz Club, a lo largo de los años, había sido testigo de innumerables actuaciones y momentos mágicos. En una noche particularmente significativa, Andrei decidió cerrar el ciclo con una actuación final. Músicos de todo el mundo se unieron para celebrar la culminación de una era musical única. Andrei, con una mezcla de nostalgia y gratitud, se sentó frente al piano. Cada nota resonaba con la historia de la ciudad y su propia travesía. La audiencia, con los corazones llenos de aprecio, se sumió en la última actuación de aquel que había guiado la Sinfonía de Nueva Orleans durante tantos años. Al finalizar la última nota, la sala se sumió en un silencio reverencial. La ciudad, como si estuviera agradeciendo a su maestro de ceremonias, dejó que el eco de la melodía flotara en el aire. Andrei, con una sonrisa serena, se levantó y se despidió del escenario, sabiendo que la música que él había ayudado a crear seguiría vibrando en cada rincón de Nueva Orleans. La ciudad, ahora custodiada por una nueva generación de músicos inspirados, continuó su sinfonía eterna. El Blue Harmony Jazz Club, con sus puertas abiertas y su escenario iluminado, seguía siendo el corazón palpitante de la música de Nueva Orleans, un testimonio de cómo las historias compartidas y las melodías perduraban en el tiempo, trascendiendo la fugacidad de la vida cotidiana. Y así, mientras las luces de la ciudad se atenuaban y las notas de jazz flotaban en la brisa nocturna, la Sinfonía de Nueva Orleans persistía, una melodía que conectaba el pasado, el presente y el futuro en una danza intemporal de la música y la vida. El Blue Harmony Jazz Club, a pesar de la despedida de Andrei, seguía siendo un faro cultural en Nueva Orleans. Las generaciones futuras de músicos, inspiradas por la rica tradición musical de la ciudad, se congregaban en el club para compartir sus propias historias a través de la música. El legado perdurable de Andrei y la figura enigmática se expresaban en cada nota que resonaba en el club. Con el tiempo, la ciudad floreció como un epicentro mundial del jazz y la música en general. Festivales anuales atraían a artistas de todo el mundo, rindiendo homenaje a la magia y la diversidad de la escena musical de Nueva Orleans. La ciudad se convirtió en un crisol de estilos, donde las melodías de blues, jazz y otros géneros se fusionaban para crear una sinfonía única. La figura enigmática, aunque ausente físicamente, seguía presente en la memoria colectiva de la ciudad. La estatua de bronce en su honor se convirtió en un lugar de peregrinación para amantes de la música y curiosos por igual. Los visitantes dejaban flores y notas de agradecimiento, reconociendo la influencia perdurable de aquel que había encendido la chispa de la revitalización musical. Andrei, retirado pero siempre conectado con la música, dedicó sus últimos años a escribir sus memorias. Su libro se convirtió en un testimonio conmovedor de la capacidad de la música para transformar vidas y unir a comunidades. La obra, titulada Sinfonía Perpetua, se convirtió en un bestseller, llevando las historias de Nueva Orleans a lectores de todo el mundo. En una tranquila tarde de su retiro, Andrei se sentó una vez más frente a su piano personal. Con una mezcla de melancolía y gratitud, tocó las primeras notas de La última nota. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música, recordando la travesía extraordinaria que lo había llevado desde las sombras de la historia hasta la luz vibrante de la música de Nueva Orleans. A medida que las notas llenaban la habitación, Andrei sintió que la última nota del pianista anterior y la melodía de su propia vida se entrelazaban, creando una armonía atemporal. Sabía que, aunque su papel como maestro de ceremonias llegaba a su fin, la Sinfonía de Nueva Orleans continuaría, llevando consigo la magia de la música a través de las generaciones.
Y así, mientras el sol se ponía sobre Nueva Orleans, la ciudad resonaba con la sinfonía eterna de historias entrelazadas y melodías compartidas. La música, como un río inagotable, seguía fluyendo a través de las calles adoquinadas, recordando a todos que, en el corazón de la ciudad, la vida y la música bailaban en una danza eterna. En el crepúsculo de su vida, Andrei sintió una profunda conexión con la ciudad que había sido su hogar y su musa. Decidió donar su piano personal al Blue Harmony Jazz Club, asegurándose de que las futuras generaciones de músicos pudieran seguir escribiendo sus propias historias en las venerables teclas. La ceremonia de donación fue un evento emotivo, marcado por la gratitud de la ciudad hacia el hombre que había sido su guía musical durante décadas. La figura enigmática, aunque ausente en el plano físico, seguía presente en el espíritu de la ciudad. Sus enseñanzas, expresadas a través de la música y las experiencias compartidas, continuaban inspirando a músicos jóvenes a explorar nuevas fronteras creativas. La estatua de bronce, ahora rodeada de la magia del Blue Harmony Jazz Club, se convirtió en un símbolo duradero de la influencia transformadora de la música. La vida de Andrei, inmortalizada en su libro, Sinfonía Perpetua, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que buscaban comprender la verdadera esencia de Nueva Orleans y su música. La ciudad, con su tejido cultural entrelazado, siguió evolucionando, abrazando nuevas formas de expresión musical mientras mantenía viva la llama del jazz tradicional. En su retiro, Andrei disfrutó de las tranquilas tardes escuchando las notas de jóvenes músicos que continuaban la tradición en el Blue Harmony Jazz Club. Se sintió satisfecho al ver cómo la música, como un río constante, fluía y se renovaba con cada generación. Sabía que su legado perduraría a través de las historias que aún estaban por escribirse. En una noche especial, la ciudad se unió para celebrar la vida y el legado de Andrei. El Blue Harmony Jazz Club estaba lleno de música y risas, una celebración de la sinfonía eterna que él había ayudado a crear. Los músicos, inspirados por su espíritu, se unieron para tocar una última vez la última nota, rindiendo homenaje a la melodía que había marcado el comienzo de un renacimiento musical. Andrei, rodeado de amigos, familiares y amantes de la música, se levantó para dirigir unas palabras. Expresó su agradecimiento a la ciudad que lo había acogido y a la música que lo había guiado a lo largo de los años. Con una sonrisa, dijo, Nueva Orleans, la ciudad de las melodías infinitas, siempre será mi hogar. Mientras la música seguía fluyendo en el Blue Harmony Jazz Club, Andrei se retiró con serenidad, sabiendo que la Sinfonía de Nueva Orleans continuaría su danza eterna. La última nota del pianista anterior, la melodía de su propia vida y las historias compartidas de la ciudad se entrelazaron en una armonía inextinguible. Y así, mientras la noche avanzaba y las luces destellaban en las calles adoquinadas, Nueva Orleans seguía siendo un escenario vibrante, lleno de historias que aguardaban ser contadas y melodías que esperaban ser tocadas. La sinfonía perdurable de la ciudad, guiada por las lecciones del pasado, persistía como un eco eterno en el alma de cada rincón y cada habitante de Nueva Orleans. La historia de Nueva Orleans, como una sinfonía en constante evolución, continuó desplegándose a lo largo de los años. El Blue Harmony Jazz Club, con el piano de Andrei como testigo silencioso, seguía siendo un faro cultural donde las notas de la ciudad resonaban en una armonía eterna. Músicos de todas partes venían a sumergirse en la magia única de Nueva Orleans, contribuyendo a la riqueza del tapiz musical que se tejía a diario. La figura enigmática y Andrei, aunque ausentes en el cuerpo físico, seguían siendo guardianes invisibles de la ciudad y su música. En los anales de la historia, sus nombres se entrelazaron con leyendas, recordando a todos que la Sinfonía de Nueva Orleans estaba marcada por las contribuciones de aquellos que habían amado y servido a la ciudad con pasión. En el Blue Harmony Jazz Club, se inauguró una sala especial en honor a Andrei. La sala estaba decorada con fotografías que capturaban momentos inolvidables de su vida, junto con citas inspiradoras sobre la música y la conexión humana. Era un santuario donde los visitantes podían reflexionar sobre la influencia perdurable de aquel que había sido el maestro de ceremonias de Nueva Orleans. Con el tiempo, nuevos talentos surgieron, llevando consigo la antorcha musical que Andrei y la figura enigmática habían encendido. La ciudad seguía siendo un crisol de creatividad, donde las melodías tradicionales se mezclaban con nuevos sonidos, creando una sinfonía que reflejaba la diversidad y la vitalidad de Nueva Orleans. En el aniversario de la despedida de Andrei, la ciudad se sumió en una noche de celebración. El Blue Harmony Jazz Club vibraba con la música, y músicos de renombre se unieron para rendir homenaje al maestro de ceremonias que había dejado una marca indeleble en la historia de Nueva Orleans.
En la sala especial dedicada a Andrei, se encendieron velas en su memoria. La ciudad, en un acto simbólico, reconoció que aunque su presencia física se había desvanecido, su espíritu y su música vivían en cada acorde que resonaba en las calles adoquinadas y en cada rincón del Blue Harmony Jazz Club. Y así, en esa noche llena de música y recuerdos, Nueva Orleans se mantuvo fiel a su legado musical. La sinfonía perdurable, guiada por las lecciones del pasado, seguía fluyendo, marcando el pulso vital de la ciudad y recordándole al mundo que, en el corazón de Nueva Orleans, la música era más que un arte, era el latido mismo de la vida. En la última noche del aniversario, cuando la ciudad estaba impregnada de la mágica combinación de luces y música, algo extraordinario sucedió. Una suave brisa recorrió las calles adoquinadas, llevando consigo una melodía que parecía surgir de la propia esencia de Nueva Orleans. En el Blue Harmony Jazz Club, las puertas se abrieron de par en par, revelando un escenario iluminado solo por la luz de las velas. La figura enigmática, de alguna manera materializada en un resplandor etéreo, apareció frente al piano de Andrei. A su lado, un asiento vacío esperaba a su antiguo compañero. La audiencia, maravillada por la presencia espectral, quedó en silencio. La figura enigmática extendió una mano invisible hacia el público, invitándolos a unirse a la celebración. Músicos de diferentes épocas y estilos tomaron sus instrumentos, formando una orquesta que abarcaba generaciones. Entonces, con un gesto elegante, la figura enigmática guió a la orquesta en la interpretación de La última nota. Las notas fluyeron como un río musical, recordando la historia de Nueva Orleans desde sus raíces hasta el presente. El Blue Harmony Jazz Club se llenó de una energía vibrante, una fusión de pasado, presente y futuro. En un momento culminante, la figura enigmática se volvió hacia el asiento vacío junto al piano. Como si el tiempo se hubiera detenido, Andrei, en su forma más joven, apareció. Los dos músicos, unidos por la música y el amor por la ciudad, compartieron una sonrisa cómplice mientras se preparaban para tocar juntos una última vez. Las teclas del piano resonaron con una fuerza renovada, y la melodía llenó el club con una intensidad conmovedora. Cada músico, cada nota, cada espectador se sintió envuelto en la sinfonía eterna de Nueva Orleans. Era como si el pasado y el presente se fusionaran en una celebración atemporal de la música y la vida. Al llegar al clímax de la interpretación, la figura enigmática y Andrei, en un acto de pura conexión musical, desencadenaron una cascada de luces resplandecientes que se dispersaron por toda la ciudad. Las luces, como estrellas fugaces, iluminaron cada rincón, llevando consigo la magia de Nueva Orleans a cada corazón. Y así, con la última nota resonando en el aire, la figura enigmática y Andrei se despidieron con una reverencia ante la audiencia. La brisa nocturna llevó la melodía lejos, pero la ciudad quedó impregnada con una sensación de asombro y gratitud. En el Blue Harmony Jazz Club, el piano de Andrei quedó en silencio, pero la ciudad seguía vibrando con la sinfonía perdurable. La figura enigmática, habiendo cumplido su propósito, se desvaneció en la bruma de la historia, dejando atrás un legado eterno de música, amor y conexión. Nueva Orleans, ahora más que nunca, se convirtió en un faro de inspiración para amantes de la música de todo el mundo. La sinfonía eterna persistía, llevando consigo las historias entrelazadas, las melodías compartidas y la magia inextinguible que solo podía encontrarse en el corazón de una ciudad donde la música y la vida danzaban en una armonía eterna. Este contenido es propiedad intelectual de Joaco Slep y está protegido por las leyes de derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Este material no puede ser reproducido, distribuido, transmitido, exhibido, publicado o transmitido de ninguna manera sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor. Para obtener permisos o para cualquier consulta relacionada con los derechos de autor, comuníquese con Don Joaco84@gmail.com. underscore 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 underscore. Copyright 2024 Jokoslav. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por las leyes de derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual aplicables. Cualquier uso no autorizado de este material sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor está estrictamente prohibido y puede estar sujeto a acciones legales.